Qué gozo, hermanos, estar en su presencia y poder cantarle y alabar y glorificarle y decirle: yo soy de mi amado, al que mi alma le amó. Qué transformación poderosa hizo Dios. Antes no sentíamos nada, ni creíamos, ni buscábamos, ni nos interesaba. Pero ahora mi alma siente algo muy fuerte. Transformó mi alma, mis sentimientos. ¡Aleluya! Tiene poder Dios. Amén. Sí, hermanos. Gloria sea su nombre. Mi alma le amó. Gloria. El poder de su palabra. Cumplió su propósito. El propósito no era hacer una religión grande, no era hacer templos grandes, nunca fue ese propósito. No era amontonar gente, no era que la gente se enriquezca o tenga grandes títulos, nunca fue el propósito. Cuando Dios soltó la palabra, el propósito fue buscar una novia para su hijo. ¡Aleluya! ¡Gloria, alabanza! ¡Aleluya! Gloria. Tiene el poder Dios para lograr su propósito. Aleluya. Si le estamos amando, quiere decir que obró, hermanos. No solo que le conocemos, no solo que creemos, sino que también sentimos ese afecto grande por el amado. Prueba del poder de Dios, hermanos. El apóstol Pablo siempre decía: yo no quiero correr en vano, yo no quiero predicar en vano, yo no quiero trabajar en vano. Gloria sea su nombre. ¿Entiende, hermanos? No queremos cantar por cantar, no queremos hablar por hablar, no queremos congregarnos por congregarnos, sino hay un propósito. El propósito de Dios que se va cumpliendo. ¿Por qué Pablo corría y no en vano? ¿Por qué predicaba y no en vano? ¿Por qué trabajaba y no en vano? Porque todo lo que él lo hacía dentro del orden divino. Y eso cobra valor, ¿entiende, hermanos? Ya no son hechos comunes, ni obras religiosas, ni actividad religiosa. Es algo que está mucho más allá arriba. Dentro del orden divino, es decir, con el respaldo de Dios, todo cambia, hermanos. Primera de Corintios habla del orden divino. Primera de Corintios. Y en ese orden divino siempre el capítulo 1 habla el centro de juntar, que es Cristo. En ese orden divino, el que está más alto, el que está en el centro, ese es Cristo siempre. Y todo se mueve alrededor de Él. Y lo que Dios hará, lo hace en Cristo y a través de Él. Si Dios tiene que tratar con tu vida, nunca te va a revelar una religión. Te va a revelar la persona de Cristo. Dos cosas va a hacer para que tu vida sea transformada. Te va a revelar o mostrar al Cristo, siempre es a Cristo, no a los hombres. Siempre es a Cristo, el Cristo en humillación. Te va a mostrar el Cristo en humillación. O el Cristo en exaltación. El que estuvo allá en la cruz y lo vas a ver. O el que está ahora en la gloria y lo vas a ver. Esa es la manera, la forma de Dios de obrar en los que creen en Él. Capítulo 1 se llama entonces Cristo el centro. ¡Aleluya! Gloria sea su nombre. Y versículo 17, el apóstol Pablo dice allí: porque Cristo no me envió a bautizar. Algunos sobrevaloran las ordenanzas, pero Pablo no le dio demasiada importancia. Hay dos ordenanzas, la cena y el bautismo. Él dice: no me envió Cristo a mí a ponderar o sobresaltar las ordenanzas, sino me envió a predicar. Me envió a predicar el evangelio, las buenas nuevas. Me envió a hablar. La palabra enviar quiere decir que fue enviado, comisionado, porque está respaldado por una autoridad.
Dios a Pablo lo tomó, aleluya, alabanza, le dio libertad, liberación, y ese fue enviado. Si Dios tiene que obrar, tiene que enviar su palabra. Entiende, hermanos, la palabra fue enviada desde el principio en la creación. Habló Dios, envió su palabra. Dios no habla en vano. Dios habla y produce un efecto. Aleluya. Dios habló la palabra y se produjo el propósito que Él quería. Dios lo tomó a Pablo y lo envió como su mensajero, como su palabra. ¡Aleluya! Pablo encarnaba la palabra de Dios en sus días. Así como decimos, Cristo es la palabra de Dios, la palabra viva. No solo lo que Cristo hablaba, sino la vida de Cristo. No solo lo que enseñaba, sino lo que Él vivía, experimentaba, lo que Él era. Ese es el mensaje de Dios, esa es la palabra de Dios. Cuando decimos la palabra no nos referimos solamente a una predicación, sino nos referimos a una persona. La palabra es una persona. Esa persona es Cristo. Y Pablo proclamaba a Cristo. Dice, Él no me envió Cristo a bautizar, si bien lo bautizó, pero no fue ese el propósito principal de su ministerio. Dice, Cristo me envió a predicar las buenas nuevas. No era predicar nada más, sino había una forma, una manera. Porque dice, yo no predico en sabiduría de palabras. Sabiduría de palabras humanas. Vea cómo obra Dios. Un día eligió al enviarlo a Moisés a dar liberación a Israel. Los dos más grandes mensajeros son el Antiguo Testamento, Moisés, Nuevo Testamento, Pablo. Pero cómo obra Dios, a veces uno dice, bueno, el que va a predicar tiene que tener algún don de elocuencia, pero Dios a veces no piensa así. Moisés le dijo, pero si yo no sé ni hablar. Y era cierto. Entonces no te hagas problema, tu portavoz será Aarón, aunque vos no sepas, vos sos enviado a hablar. Aarón, tu hermano, será el portavoz, pero vos sos enviado a hablar. Y Pablo sí tenía elocuencia porque tenía capacidad, pero él dice, 1 Corintios 2:1 dice, yo me propuse, yo tomé la determinación de no saber nada. No necesito, porque en ese tiempo la moda era escuchar grandes elocuentes, Sócrates, Platón y aún religiosos también. Pero dice, yo me propuse esto, yo determiné esto. Si Dios te va a hablar, si Dios te va a convencer, si Dios va a obrar, yo no necesito la ayuda de palabras de humana sabiduría, de palabras. ¿Entiende, hermanos? Porque Él dice, versículo 18, 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra, es en singular, la palabra, es una sola. ¿Entiende, hermanos? Sabiduría de palabras, no, pero dice la palabra es una sola, la palabra es única. La palabra de Dios. ¿Entiende, hermanos? Esa palabra es viva. Esa palabra es eficaz. Cuando Dios suelta su palabra, produce un efecto. Aleluya. Cuando Dios tenía que hacer la creación, habló su palabra, envió y fue hecho. Para hacer la creación natural, envió la palabra y fue producida, fue creada. Cuando Dios quiere crear una nueva creación, envía la palabra y la palabra produce. La palabra crea vida nueva. Es la palabra, entienden, hermanos, única, que es una persona, que es Cristo. Que es una palabra poderosa, una palabra libertadora, una palabra redentora, una palabra que tiene poder. Dice aquí, hermanos, porque la palabra de la cruz es potencia de Dios. Es dunamis, dinamita. ¿Entiende, hermanos? La palabra de Dios, dice, es el poder más grande que podemos pensar. La palabra de Dios hace una obra muy poderosa.
El enemigo, lo peor más grande que tenemos es en contra, es la muerte. Y la palabra venció el poder de la muerte. Suelto los dolores de la muerte. Suelto los dolores de la muerte. Porque era imposible que sea detenido por la muerte. Hay un poder que resucita. Hay una potencia que levanta. Hay una potencia que da vida al que está muerto. Hay una potencia que nos levanta cada día. Potencia de Dios. Da vida. Antes estábamos muertos. No nos interesaba a Dios, ni mirábamos a Dios, ni nos acordábamos de Dios, ni nos interesaba porque estábamos muertos, separados de Dios. Pero ahora nos dio vida por su palabra. Su palabra venció, prevaleció, nos dio vida. Y ahora sí, queremos estar en su presencia, queremos leer su palabra, queremos cantar, queremos adorar. Anhelamos, deseamos, aleluya. La palabra de la cruz. La palabra de la cruz, el mensaje de la cruz. Es potencia. ¡Aleluya! ¿Entiende, hermanos? La palabra de la cruz, ese mensaje del Cristo crucificado tiene poder. Él dice, gloria sea su nombre. Él predicaba el mensaje de la cruz. Lo que le quiero decir es, Dios siempre envió su palabra. Isaías 55:11, envió Dios su palabra y no volverá a mi vacío. No será enviada en vano. Yo no hablo en vano, dijo el Señor. Yo no envío mi palabra en vano. Si yo envío mi palabra es con un propósito y se cumplirá, será prosperado, hará lo que yo quiero, dice el Señor. Poder de Dios, poder de Dios. Pablo era el peor de todos. Él dice de los pecadores, yo era el principal, el más grande, el primero en la fila estaba yo. ¡Aleluya! Pero la palabra le dio vida. Quebrantó el corazón duro, aleluya, alabanza, lo sacó de tinieblas, lo trajo a la luz, aleluya, y lo convirtió en uno que fue lanzado por la palabra, por el Espíritu Santo, con un mensaje de poder. Ese mensaje poderoso que da vida es el mensaje de la cruz, el Cristo crucificado. Si Dios te tiene que dar vida, va a darte el mensaje de la cruz. Entiende, hermanos, si Él tiene que darte consuelo, fortaleza, ánimo, no es que te va a dar bendiciones para que te sientas bien, te va a mostrar, hermano, que la obra de Cristo en la cruz. Si bien bendice, hermano, y da bendiciones, pero Dios, ¿cómo nos anima? ¿Cómo nos sostiene? Hermano Copley dice, cuando estoy cansado ya de trabajar, obedeciendo los mandatos de mi Señor, estoy preparado para retirarme, para dejar todo, pero Él me muestra. ¡Aleluya! Cuando parece que otros mis pasos están ya superando y yo estoy allá en el último y ya me quedé, que dice Dios me muestra. Él me muestra, el Señor, sus manos y sus pies. El Cristo crucificado vemos por su palabra y eso nos sostiene, nos contiene, nos mantiene, nos da fuerza, nos levanta, el poder que resucita, el poder que restaura, el poder que nos levanta, el Cristo crucificado, el mensaje de la cruz. Gloria sea su nombre. Entiende, hermanos, la palabra de la cruz es poder. Nosotros que vemos, hermanos, un ejemplo vemos en el libro de Hechos capítulo 20. Aquí estaba Pablo, llegó a la ciudad de Troas, llegó con el mensaje. Troas significa también un troyano, un guerrero. Y Pablo llegó con el mensaje poderoso de Dios.
Empezó a predicar y predicaba hasta altas horas y estaban en un tercer piso, un lugar alto, y allí había muchas lámparas porque afuera ya era oscuridad, pero ahí había luz, ahí había vida, había gozo, regocijo, comunión, estaba Cristo en medio de ellos. Cuando Pablo era enviado, él encarnaba la palabra de Dios. Entiende, hermano, la palabra estaba allí presente, estaba Cristo. Y se gozaban porque había muchas lámparas, mucha luz. Pero había un joven, un chico que estaba sentado en la ventana, quiere decir que estaba la mitad para afuera, la mitad para adentro. Está sentado en la ventana. Él no está sentado, está en la ventana, un poco hacia afuera, un poco hacia adentro. Eso quiere decir justamente que habla de la iglesia, que por más que Cristo le puso en un lugar alto, como es oscuridad, es tarde y se cansa, tiende a dormirse, y se durmió. Pero no por lo que Pablo hablaba, el mensaje a Pablo lo mantenía despierto, vivo, entiende, hermanos, a ella lo que estaban oyendo. Pero el chico no estaba firmado en un lugar, estaba más afuera que adentro. No estaba firmado en el mensaje. Entonces eso causó que le venga mucho sueño por la oscuridad que había. Se quiere decir, tanta oscuridad religiosa causa sueño que no está firme en el mensaje. Y cayó en sueño y se durmió y cayó del tercer piso al suelo. Quedó como muerto. Y se habla de la iglesia de este tiempo, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice, hermanos? Pablo descendió donde estaba y se arrojó sobre él. Él se abalanzó sobre él y lo abrazó. ¿Entienden, hermanos? Lo abrazó. El ministerio de Pablo en este tiempo nos ha abrazado. El mensaje de Pablo nos ha abrazado. Estábamos caídos, sí, pero se echó, allí se arrojó, se abalanzó con poder, con decisión, nos abrazó, aleluya, y nos dio vida. Gloria sea su nombre. No hagan alboroto porque tiene vida, dijo Pablo. Entiende el poder, hermanos. Ese quiere decir, en este tiempo habrá gran oscuridad y muchos cabecearán y dormirán, pero algunos se despertarán por el poder de la palabra de Pablo. Algunos se despertarán porque Pablo los abrazará con sus verdades poderosas, vivas y eficaces. Lo levantó otra vez hacia arriba y Eutico fue afortunado, verdaderamente afortunado, gozoso. Y Pablo siguió hablando hasta el amanecer. ¡Aleluya! El amanecer habla de la segunda venida de Cristo. Cuando amanece el día, está llegando el amado, el sol de justicia está llegando. Pero en toda la noche se oyó el mensaje de gracia y gloria. Hasta que Cristo venga, será enviada la palabra de gracia y gloria. Y a través de esa palabra Dios orará. ¿Entiende? Dice, el mensaje de la cruz es poder, es potencia, es dinamita. La palabra dinamita quiere decir obrero de milagros. Obrero de milagros. Un trabajador milagroso. Que la palabra de gracia hará una obra milagrosa. ¿Entiende, hermanos? ¿Cuál es esa obra milagrosa? Y que antes no nos interesaba, pero ahora estamos cautivados por él. Ese es un milagro, hermanos. Antes no veíamos nada y ahora vemos. Antes no sentíamos nada y ahora sí estamos cautivados por él. Antes nos dormíamos y ahora estamos despiertos. ¿Cómo puede ser si hay tanta oscuridad, tanta frialdad, tanta indiferencia, tanta tibieza? ¿Cómo puede ser? Hay un poder en la palabra. Obrero de milagros. Ese es el mensaje, ¿entienden, hermanos? Por eso Dios envió su palabra. ¿Entiende, hermano? La palabra de Dios fue enviada, fue soltada con un propósito. Y no importa las circunstancias ni las situaciones adversas, cumplirá su propósito. Cumplirá su propósito. Él cumplirá su propósito en mí. Él cumplirá su propósito.
por medio de su palabra. Su palabra completa produce un propósito completo, hermanos. Gloria sea su nombre. Pero ¿qué dice Pablo? 1 Corintios 1:17 dice, yo predico, pero yo no quiero que se haga vana, vacía la cruz de Cristo. Que hay maneras de predicar que pueden hacer que, por más que la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz tenga poder, sea potencia, pero ellos le quitan la eficacia. Un mensaje vivo y eficaz, poderoso, lo hacen, como dice, le quitan su efectividad, lo hacen vacío o vano o de balde. Lo hacen inútil, que no cumple lo que tiene que hacer. ¿Entienden, hermanos? Y cuando pasa eso, no solamente que hacen vana la cruz de Cristo, que es lo más maravilloso que hay, lo más poderoso. En la cruz está la demostración del poder divino. En la cruz está la demostración del amor divino. En la cruz está la demostración de la justicia divina. En la cruz está la demostración, ¿entienden, hermanos?, de todo lo que es Dios en potencia. Pero algunos, dice Pablo, por su manera de predicar, lo hacen vano o vacío. Lo debilitan, le quitan su poder, su autoridad. Entonces no logra su propósito de dar vida donde había muerte justamente. ¿Entienden, hermanos? Pero no solamente muchas veces la cruz de Cristo es hecho vana, sino también a veces el nombre de Cristo, que tiene poder y autoridad, es hecho vano o sin eficacia. A veces también el Espíritu Santo es hecho sin eficacia. Tiene poder, como la cruz, como el nombre. A veces el mensaje de esa gloria también lo hacen así, vano o vacío. ¿Pero por qué, hermanos? Porque ya no es la palabra, una sola, única, singular, un solo mensaje, sino ya es el hombre agregándole. Porque considera muchas veces que el poder del nombre de Jesús no es suficiente, o la obra en la cruz no es suficiente, o el poder del Espíritu Santo no es suficiente para convencer, para persuadir, para dar vida. Entonces los hombres le agregan sus razonamientos. ¿Entienden, hermanos? Para atraer al creyente hacia Dios usan métodos, razonamientos como que Dios necesita la ayuda del hombre. Entonces están diciendo que no tiene tanto poder. Los que predican legalismo justamente están diciendo que no tiene poder para salvar la obra de la cruz. Mezclan porque dicen, sí, la obra de Calvario está bien, pero si vos no haces algo, están mezclando, le quitan el poder a la cruz. ¿Entienden, hermanos? ¿Cuántos métodos religiosos en este tiempo se utilizan para atraer a la gente o para mantener a la gente? Métodos que son del razonamiento del hombre. Le hacen falsas promesas, ¿entienden, hermano? Falsas esperanzas, falsas expectativas que no se va a cumplir. Le dicen, si vos buscás a Dios, vos vas a ser prosperado, vas a ser rico, vas a tener grandeza, vos vas a ser la cabeza del mundo, no la cola. Dios a nadie le dijo nunca eso. Si bien si quiere te va a prosperar, te va a bendecir, pero Dios nunca dijo, todos van a ser prosperados, todos van a ser... Eso no es lo que Dios ha prometido. ¿Entienden, hermanos? Pero es bueno que nosotros podamos entender. Hay una manera, hay una forma. Hay una forma de alabanza. No hacer vacía el mensaje de la cruz. No debemos preocuparnos por los resultados. Porque Él ya prometió, así será mi palabra que salió de mi boca. No volverá vacía. Es mi palabra, es mi voz, es mi mensaje. No es dado en vano. Hará lo que yo quiero. El yo soy dice, hará lo que yo quiero. Hará lo que yo deseo, quiere decir. Hará lo que a mí me complace. Hará lo que a mí me satisface. Hará lo que yo quiero. Aleluya, alabanza. ¿Cuándo Dios habló en vano? Jamás.
cada palabra respaldada por su poder. Si hablamos el mensaje de la cruz, el Espíritu Santo está respaldando con su poder. El Espíritu Santo está respaldando con su poder. No necesitamos razonamiento del hombre. No necesitamos psicología del hombre. No necesitamos doctrinas, ¿entiende, hermanos? Con la palabra es suficiente. Isaías 55:11, así será la palabra que salió de mi boca. No volverá a mi vacía, será prosperada, llegará a buen término. Será prosperada, quiere decir también, aleluya, alabanza, que cumplirá lo que Dios quiere. Llegará a buen término, llegará a la meta. Si Dios dice mi palabra tiene que recorrer el mundo, recorrerá y nadie frenará. Si Dios dice tiene que hacer tal obra, lo hará. Entiende, hermano, Dios no habla en vano. No necesita de mis ayudas, aleluya, alabanza, ni de mis consejos, ni de mi razonamiento, ni de mis ideas propias. Dios lo hace por su propia sabiduría, como a él le place, aleluya, alabanza. Es su propósito, es su palabra. Será prosperada en lo que he enviado. Y luego volverá a mí cumplida. Cuando Dios envió a Pablo, así lo escuchen a Pablo o no lo escuchen, la palabra no volvió vacía. Hizo lo que Dios quería que haga. Aleluya, gloria. Ayer hablaba con los hermanos y le decía justamente, no, nuestro trabajo no es atraer a la gente o mantener a la gente, es el trabajo de Dios. Nuestra parte es hablar el mensaje. Nuestra parte es hablar el mensaje, la palabra. Y si alguno tiene vida, Dios es responsable. Si alguno ha caído, Dios es responsable con el Espíritu Santo. Si obran algunos, Dios es responsable. ¿Entienden, hermanos? Hermano Copley así decía justamente, mi parte es dar la palabra. Nosotros sabemos que lo que le va a traer al creyente, le va a sostener, lo va a levantar de su estado que es. Juan 12:32 dice, si yo fuere levantado, dijo el Señor, a todos atraeré a mí mismo. Si yo soy crucificado, ese mensaje de la cruz atraerá con poder. Atraerá con poder. Atraerá con poder. ¿Qué nos atrae a nosotros? La religión nos atrae. La grandeza de la religión nos atrae. ¡Aleluya! El Cristo crucificado nos atrae, nos contiene, nos sostiene. No un mes, no 2 años, toda la vida. ¡Aleluya! No necesitamos de ayudas extrañas. Con la palabra es suficiente. Gloria, gloria a su nombre. Será prosperado en lo que lo he enviado. Gloria sea su nombre. El mensaje de la cruz habla por sí mismo. El mensaje de la cruz, ¿qué está diciendo ese hombre crucificado? Aleluya, alabanza. ¿Qué está diciendo ese hombre allí colgado en la cruz? Ese está diciendo, ese juicio merece todo hombre. No hay nada bueno en el hombre. No hay nada bueno en este mundo y merece ese juicio. ¿Y quién lo dice? Dios lo dice. Ese está diciendo, es necesario el juicio, la muerte, sepultura y resurrección. Una vida nueva, resucitada. Ese Dios dice así. ¿Entiende, hermanos? Ese es el mensaje de la cruz. Y es ofensivo, pero es la verdad de Dios. ¡Aleluya! Uno dice, pero hay cosas buenas en el hombre. No hay nada bueno. Hay cosas buenas en el mundo, las religiones. No hay nada bueno. Dios dijo, no hay nada. Pablo dijo, no hay nada. El Señor dijo, no hay nada bueno. Si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Aleluya.
y allí somos levantados con Él, hermanos. Gloria sea su nombre. Muchas veces el hombre dice, tenemos que ayudar porque para que dé resultado, aparte del mensaje, algo hay que hacer para atraer a la gente, algún método, algo, alguna moda, algo que atraiga o los mantenga o promesas que les atraigan. Pero Pablo no hablaba así, ¿entiende, hermanos? Tenemos que hablar de Cristo en la cruz. Dice la palabra Filipenses capítulo 2, versículo 7, donde habla de Cristo. No se aferró a que era Dios, sino que se anonadó a sí mismo. Cristo se despojó. Cristo se vació. A sí mismo, no es que le quitaron, él mismo. Aún su ropa se despojó. Quedó sin nada, se despojó de sus títulos, de su grandeza, de su justicia. Se despojó, se vació de todo. ¿Y qué vemos en la cruz? Un hombre como vencido, como derrotado, como humillado, como despreciado, como burlado. Él se vació a sí mismo. Y muchos se avergüenzan y quieren ofrecer algo mejor para atraer, pero la verdad es que ese mensaje de la cruz tiene poder. Entiende, hermanos, si Dios dará vida a alguno, será no por cierta religión o por un gran templo, sino será por ese mensaje de la cruz. Suelto los dolores de la muerte. Era imposible que la muerte lo retenga. Al hombre caído, allí vencido, es imposible que lo retenga. La palabra de la cruz tiene un poder que va a obrar, hermanos. No necesitamos adornar la obra de la cruz. Cuando Pablo dice la cruz, no se refiere a una cruz física, sino se refiere al mensaje, a la palabra, al significado, al símbolo de la cruz. Hay iglesias que ponen una cruz, ¿no es cierto? Templos que tienen una cruz afuera grande. Eso no significa nada, hermanos. Como la persona por ahí se pone un crucifijo también, ¿no es cierto? No significa nada eso. Algunos lo utilizan, bueno, como talismán para traer la suerte o para protección o como un ídolo. Pero eso no tiene nada, ¿entiende, hermano? No sirve para nada. Pablo no necesitaba adornar algo. Él solamente predicaba el mensaje. La palabra de la cruz es potencia de Dios para salvación, para salvar. Si Dios te va a salvar, si te va a librar, si te va a sanar, si te va a bendecir, si te va a prosperar, si te va a hacer un vencedor total, va a ser por la palabra de la cruz. Siempre será por la palabra de la cruz, todo. ¿Entiende, hermanos? El mensaje de la cruz es único. ¿Sabe que el enemigo puede imitar muchas cosas de Dios? La religión, la iglesia, los templos, todo puede imitar. Lo que nunca va a poder imitar es la palabra del Cordero, la palabra de la cruz. Eso les decía a los hermanos en estos días. Leíamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, donde hablaba de uno que se llama falso profeta, que vendrá un día. Y él dice, era semejante, se asemejaba a un cordero, pero era falso profeta, se asemejaba a un cordero. En apariencia representaba o parecía a Cristo, pero cuando hablaba, su voz, su mensaje, le descubría. Tenía apariencia porque aparentaba ser un cordero y hacía milagros también. Si uno dice, bueno, por la apariencia vamos a ver si es bueno o no, por la apariencia no, nadie va a descubrir nada. Bueno, si hace milagros, bueno, cuando venga ese también hará milagros. Pero ¿qué es lo que no va a poder hacer? Jamás podrá hablar el mensaje de la cruz. Jamás podrá testificar de la obra de Calvario. El Cordero verdadero que es Cristo habla de sacrificio. El Cordero habla de sacrificio, habla de muerte, habla de juicio. ¿Entiende, hermanos? Entonces,
la voz de ese que quiere imitar, habla como dragón, es decir, el mensaje del enemigo es diferente. El mensaje del enemigo, ¿cuál es? Cuando él habla es conocido, por más que tenga apariencia, su mensaje es conocido, que no es de Dios. Te habla no la palabra o la doctrina, sino te habla las palabras, las doctrinas. ¿Entiende, hermanos? Y es conocido, porque no te va a hablar el mensaje de Pablo, de la gracia y la gloria. ¿Cuántas veces en este tiempo escuchamos mucha psicología nada más? Ese habla de autosuperación, ¿no es cierto? Ese habla de autodependencia, como el legalismo habla de obras propias. Eso no es de Dios, porque el legalismo no es la voz de Dios. El legalismo lleva a la gente a condenación, a la muerte, no le lleva a la vida. Las obras propias no sirven para salvación. Las obras del hombre Dios no quiere. Sí obrará, pero una vez que Dios le da vida y le dé capacidad para obrar en la voluntad de Dios, pero las obras propias Dios no quiere. El mensaje del enemigo siempre habla de obras propias, de autosuperación, de autodependencia. Eso lleva a autoexaltación. Ese quiere decir, ese lleva a que el hombre se exalta a sí mismo. El fin del enemigo, ¿cuál es? Que el hombre sea adorado en vez de Dios. Entonces nosotros vemos el mensaje de la cruz. Es ofensivo porque declara una verdad donde dice, en el hombre no hay nada bueno. Y el mensaje del enemigo dice, tenemos cosas buenas. Mejorándonos un poquito, reformándonos un poquito, podemos estar bien. Y Dios dice, no, ni intentes ni purificarte, ni mejorarte, ni reformarte. No hay posibilidad. Dios ya juzgó y ya dio la sentencia. ¿Y qué nos queda entonces? Aceptar que morimos en Cristo. ¿Entiende, hermanos? Cuando Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores, también decimos, Pablo, también nosotros somos. Nada bueno hay en nosotros mismos. Aceptamos ese juicio de parte de Dios en nosotros y en este mundo. La palabra dice, por medio de la cruz, el mundo fue juzgado para mí, yo también he juzgado a este mundo. ¿Entiende cómo es la voz del Señor, la voz de Pablo, la voz del mensaje? La voz del enemigo, ¿qué es? La voz del enemigo es, hagamos ese ecumenismo, juntemos todas las religiones para ver si ayudamos a mejorar este mundo, a reformar la sociedad, a reformarle al hombre por fuera. Es el ecumenismo, y justamente ese no es la voz de Dios. Aunque es hecho por religiosos, por religiones, aún por pastores, eso no es de Dios. Eso no es la voz del Cordero, ese no es el mensaje de la cruz. Ese no es la palabra de Dios, ese no tiene poder, ese no llegará a ningún buen puerto a nadie. Pero sí la palabra de la cruz será prosperada. La palabra será prosperada quiere decir tendrá éxito, tendrá victoria. ¿Entienden, hermanos? Isaías 52, versículo 13 dice, mi siervo, dice Dios por el Señor, mi siervo será prosperado. Mi siervo será prosperado. Mi siervo será engrandecido. Mi siervo será muy sublimado. Mi siervo, aleluya, alabanza. Ese que oye su palabra y se rinde a su palabra. Habla de Cristo, pero también de los creyentes, ¿entiende, hermanos? Mi siervo será prosperado. Él sí tendrá victoria verdadera. Aleluya. Porque esa victoria verdadera es posible. Pero pasando a través de la cruz. Pasando a través de la cruz. Cristo fue vencedor total, ¿entiende? Fue prosperado, aleluya. Pero porque pasó por la obra de la cruz. Muerte, sepultura y resurrección, porque con poder lo resucitó y lo hizo vencedor. También nosotros, hermanos, mi siervo será prosperado, mi palabra será prosperada.
Isaías 53, que habla del varón de dolor, experimentado en quebranto, versículo 12, dice allí, aleluya, alabanza, mi voluntad, dice Dios, será prosperada en su mano. Mi voluntad, dice Dios, mi propósito será prosperado en su mano. Por medio de su mano quiere decir, entiende, hermano, será cumplido ese propósito de Dios. Prosperado justamente quiere decir tendrá éxito. Ese es verdadero, entiende, hermano, porque pasa por la cruz. Esa es verdadera victoria. Aleluya, alabanza. Cumple el propósito o llega hasta la meta que se propone. Mi voluntad, dice Dios, será prosperada por medio de su mano. Y nosotros en este tiempo también, hermanos, somos esa mano de Dios. Dios prospera sus propósitos por medio de nuestra mano o nuestro servicio a Él. ¿Pueden entender, hermanos, cuando Cristo vino, Él era la palabra de Dios? Cuando vino Pablo, encarnaba la verdad de Dios. Él no vino por sí mismo, Él dice, yo fui enviado, comisionado, ¿entienden, hermanos? Para hablar una verdad. Comisionado quiere decir también enviado y comisionado por una autoridad, un respaldo que tenía. Y Dios siempre tendrá aquellos que encarnan su verdad. Sí o sí, siempre tendrá, hermanos. Su palabra no, Él no será vencido, Él no será derrotado. Así el mundo, el hombre cree, acepta o rechace, Dios no será vencido jamás. Siempre tendrá aquellos que encarnan su verdad. ¡Aleluya! Que Él nos ayude en este tiempo, hermanos. Que podamos ser persuadidos por su palabra poderosa. Que siga obrando en nuestra vida en este tiempo. Gloria sea su nombre. Entonces, hermanos, que no se haga vacía o vana o ineficaz la obra de Cristo. Yo no quiero correr en vano, decía Pablo. No quiero trabajar en vano. No quiero predicar en vano tampoco. Sino que sea con un propósito, aleluya, alabanza de Dios y se cumplirá, hermanos. Amén, hermanos. Alabamos al Señor entonces.